Buenas tardes. Nuevo programa, otra vez con Micrófono Ciudadano, esta vez con un personaje muy especial, como todos los personajes que entrevistamos, pero que se merece una buena entrevista de parte de nosotros. Micrófono Ciudadano, el programa dentro del movimiento de representación ciudadana. Tenemos hoy a don Jorge Navarrete Poblete, también conocido o más conocido como Pirincho, ¿ya? Don Jorge Opirincho es abogado de la Universidad de Diego Portales, máster en Derechos Fundamentales y diplomado en Estudios Avanzados en Filosofía Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Militó por más de 20 años en la democracia cristiana, hasta su renuncia en el 2013. Tuvo cargos públicos durante las presidencias de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, también estuvo en los directorios de organizaciones de corte social como Educación 2020, Espacio Público, Prohumana. Es actualmente socio del estudio del Río, Izquierdo Abogados, S.P.A., y participa en algunos medios de comunicación como en el Comando Jungle, el famoso Comando Jungle. Pirincho, de parte de Daniel y de parte de Denise, de parte de Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches a esta Bueno, hora que hacemos el programa. Muy agradecido por la invitación a ti, Ignacio, a Daniela, a Denise, sobre todo para tener esta sesión de una actividad que a ratos se ha desvalorado mucho en el país, que justamente tiene que ver con conversar, con dialogar, con intercambiar opiniones, incluso pudiendo tener diferencias importantes, pero con el respeto republicano y la importancia que se merecen los temas, así que muchas gracias por la invitación. eso es justamente lo que buscamos. Pirincho, tú elegiste el camino de desmarcarte de todas las tendencias políticas identificables. ¿Tú aspiras a una nueva tendencia en Chile o en el mundo? ¿O te acomoda esta senda de distancia con las facciones políticas? Uf, entramos al tiro al hueso. Algo de eso, sí, sí. Fíjate que no lo había pensado en esos términos. Yo creo que uno tendría, en mi caso por lo menos, que hacer una distinción del proceso personal de lo que uno más está viendo en términos generales. En términos personales, milité, como tú muy bien recordabas, en la democracia cristiana por muchos años. Y mi alejamiento básicamente tuvo que ver porque siempre he considerado que los partidos políticos o los movimientos políticos son instrumentos y que tienen que cumplir con un determinado fin. Y cuando ese fin deja de cumplirse, creo que lo que uno tiene que hacer razonable y honestamente es revisar. Y probablemente por una historia familiar, por una cierta tradición, que en mi caso había sido muy importante, esa revisión llegó más temprano, más tarde que temprano. Y nunca fui un militante muy típico, ni menos de la ADC, pero evidentemente llegó un momento en el cual sentía también que requería de un mayor nivel de libertad y de un espacio distinto para seguir haciendo política. Y en términos generales te diría yo, estoy medio decepcionado de la oferta política que hay hoy día sobre la mesa. Y creo que, como más de alguna vez me decía un amigo mío muy católico a propósito de los tristes episodios que han involucrado a la Iglesia Católica a propósito de los abusos, me decía, mira, una cosa es dejar de creer en la Iglesia y otra distinta es dejar de creer en Dios. Yo aquí creo que me ocurre lo mismo, es decir, si uno mirara desde lejos las distintas tendencias políticas, yo sí adscribo una cierta corriente de la cual me siento hijo y parte, que digamos podríamos definir como una corriente más socialdemócrata, progresista, reformista, que en algún momento ha tratado de encarnarse en algunos partidos, pero que creo que hoy día está bien desdibujada. Y por lo tanto sigo teniendo un entusiasmo y una adhesión importante a la política y a una cierta manera de ver y entender el mundo, aunque eso no se exprese necesariamente en un partido político en particular. Gracias. A mí me Claro. gustaría saber, desde tu independencia, ¿cuál es el grupo político que tú crees que menos mal le haría en este momento al país? Le ponemos en Y aprietos. si Menos se tratara mal. de gobernar, fíjate,
Bueno, por razones obvias, yo siempre he creído, a diferencia de lo que sostiene una cierta cultura más asentada en la derecha, de que las sociedades no son realidades naturales y que por lo tanto la pobreza, la injusticia, la miseria no son un destino ineludible. Por el contrario, creo que las sociedades son construcciones colectivas y que por lo tanto la política tiene un rol y un sentido que es justamente poder transformar la vida de esas personas que viven una situación objetivamente injusta a través del esfuerzo de muchos. Y desde esa perspectiva y poniendo los temas de la igualdad, de la mayor justicia social, evidentemente a mí me gustaría y creo que le haría mejor a Chile que gobernara una facción vinculada a esa familia. Y si me hicieras elegir uno en particular, probablemente me costaría porque trataría de sacar lo mejor de lo que hay en las distintas familias que representan esa cultura política hoy día, por así decirlo. Me gusta un cierto vigor, un entusiasmo, un sentido más vívido de la política, un brillar en los ojos con la actividad pública que todavía tienen, por ejemplo, ciertos sectores del Frente Amplio, que miro con envidia, con añoranza incluso, diría yo. Me gustaría también que se incorporara cierta frontalidad, menos eufemismo en el lenguaje político, como probablemente podemos advertir en algunos líderes vinculados al PC, sobre todo a la generación más joven del Partido Comunista. Pienso en la Camila, pienso en la Carol, en Daniel Jadwe. Pero también me gustaría, porque soy hijo de esa tradición, de que los esfuerzos de mayor justicia social se hicieran en el marco de una sociedad con un catálogo amplio de libertades, y donde la democracia y la libertad política tuviera un rol fundamental y que bajo ninguna circunstancia pudiera ser supeditado, mediatizado, relativizado por cualquier otro objetivo, por más noble que nos pareciera, y de esa perspectiva, claro, no son hoy día muy populares, pero la generación que representó lo mejor de las universidades en la lucha contra la dictadura, pienso en la Carolina Toá, pienso en Claudio Rego, pienso en Sergio Mico, pienso en Jerko Lubetich. Lo que ellos representaron desde el punto de vista político es probablemente donde yo me siento más cercano. Y una combinación de esas tres cosas, de esa tranquilidad, de esa pausa, de esa experiencia, de esa generación mayor, con la vitalidad, el entusiasmo del Frente Amplio y una política más clara, más frontal, con menos eufemismo, como es la que han planteado ciertos sectores más jóvenes del Partido Comunista. En una combinación de eso creo que yo armaría mi fuerza política ideal para gobernar Chile. Perfecto. Pirincho, bueno, es sabido y conocido por los análisis políticos, ¿cierto? En ese sentido, ¿cómo personalmente tratas de combatir el tema de la parcialidad, ¿cierto? La subjetividad en la construcción de esos análisis? ¿Existe eso como un deber del analista político a cumplir? Qué buena, porque este ha sido un tema de preocupación a lo largo de toda mi vida. Yo lo pondría así. No creo que el análisis político sea neutral. Eso no existe. Como decía Hegel, uno hijo de sus circunstancias, de sus amistades, de sus padres, de su tradición, de lo que le tocó ver o no ver, y por lo tanto inevitablemente uno mira desde un cierto lugar, un lugar que tiene claves, que tiene rasgos, que tiene ciertas cualidades específicas. Y por lo tanto tratar de negar eso, pretendiendo que uno puede hacer un análisis político completamente aséptico, neutral, desprovisto de estas cargas, no solo me parece una idea ilusa y peregrina, sino que además poco honesta. Lo que sin embargo uno tiene que tratar de hacer es, ojalá, generar mayores niveles de objetividad. Y eso a mi juicio se logra con tres cosas que a mí me han acompañado durante siempre, o creo que me han acompañado durante siempre. La primera es que uno el análisis lo hace en primera persona y no en tercera.
Es decir, cuando uno habla del espacio político, habla de un cierto lugar en el cual uno es parte y uno está involucrado, y por lo tanto uno también tiene responsabilidades, no solamente en la descripción y el juicio del escenario, sino en lo bueno y lo malo que uno describe. Lo segundo es tratar de ponerse en la cabeza de quién tiene uno al frente. Eso en general a mí me ha funcionado súper bien, en el sentido de que independiente de mis desacuerdos, de las distintas miradas que uno tiene, el hecho de legitimar que quien está al frente, aunque con argumentos distintos, su posición había cuenta desde dónde estaba mirándola, es tan válida como la tuya, es tan legítima como la tuya, creo que es una cuestión que contribuye mucho al debate. Y lo tercero, que yo hago harto, según algunos demasiado, es criticar a tu propia familia política de pertenencia, porque eso además te permite con algo más de tranquilidad poder efectivamente abordar otras dimensiones, otro tipo de liderazgo y otras fuerzas políticas de manera menos interesada o menos sospechosa que si uno no lo hiciera. Pero esta distancia de la cual tú haces referencia no solamente tiene que ver con una dimensión política, tiene que ver con una dimensión profesional. Ya lo decía Ignacio en la presentación, yo soy abogado, soy socio de un estudio jurídico, y una de las cosas que yo siempre denuncié y resentí es que muchas veces la tribuna pública, particularmente de los columnistas, está llena de agendas y de personas que escriben a sueldo y no poniendo por delante cuáles son sus intereses. Y por lo tanto una manera de resolver esto es tratar nunca de cruzar la línea que divide el espacio político del análisis con el espacio profesional o los otros intereses que uno pudiera tener, y cuando es inevitable que eso ocurra, por ejemplo, en una conversación como la que estamos teniendo ahora, y me preguntaron respecto a algo en la cual tengo un interés comprometido, lo primero antes de contestar es expresarlo públicamente. Entonces, ¿por qué pongo esto sobre la mesa? Porque no existe la ausencia de conflicto de intereses. Lo que más bien existe es una buena manera de explicitarlos y de resolverlos. Pero quien no tiene conflictos o quien siempre cree que habla desde la imparcialidad y de la neutralidad total es lo más sospechoso que hay, a lo menos para mí. Perfecto. Sí, sí, nos queda bastante claro. Pirincho, tú todos estos análisis los haces desde tu visión, obviamente, del pasado, del presente y del futuro. Y de estos análisis nosotros podemos colegir un montón de posiciones sobre distintos puntos de la realidad nacional. Pero para que la gente que no ha leído todo lo que has escrito o no ha visto todas tus participaciones en televisión o escuchado en radio, para ti, ¿cuál es tu visión? Y esto es para el gran público, para que estén bien en sintonía contigo, para que sepan de lo que se trata. ¿Cuál es tu visión de la actualidad en este momento específico de la historia chilena? A ver, es bien largo, pero para tratar de ponerlo en titulares, voy a recurrir a una metáfora, voy a recurrir primero a una frase y después a una metáfora. La frase es de nuestro buen Gramsci, que en los cuadernos de la cárcel definía las crisis como aquel momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía. Y por lo tanto, mi primera aproximación al momento actual que estamos viviendo como país, también en el mundo, pero especialmente como país, es que más que una época de cambios, estamos asistiendo a un cambio de época. Y de esa perspectiva, un conjunto de seguridades, de códigos, de maneras de entendernos, de cosas que dábamos por seguro, se han problematizado al punto tal de que estamos en una suerte de tránsito donde esto está terminando, no sabemos muy bien cómo y se está iniciando otra etapa completamente diferente. Fíjense que esta idea de crisis definida en estos términos no es solo propio de la ciencia política. Cuando uno, por ejemplo, en la literatura o en el cine habla de crisis o de clímax, se está refiriendo a aquel momento donde se sigue la suerte de los personajes y la historia tiene un desenlace.
cuando uno habla de crisis en términos médicos, también hace referencia a un estado en el cual el paciente derechamente empieza a mejorar o su salud se deteriora hasta la muerte. Esta idea de punto de inflexión me parece a mí que es súper interesante para describir un momento actual. El momento en el que venimos asistiendo a un profundo deterioro institucional, acompañado de una gran desconfianza de los ciudadanos, especialmente respecto de la política en general y de la democracia en particular, poniendo en duda si es que nuestra democracia ha logrado cumplir o no su principal y más básica promesa, que no es otra que representar de manera más o menos equitativa los intereses de todos los ciudadanos. Vivimos también un momento especialmente relevante porque hasta antes de la pandemia habíamos encontrado una manera de intentar retomar esta conversación a propósito del proceso constitucional, que es la decisión, me imagino yo, más importante que puede tomar un país en su historia, que no es otra que colectivamente decidir qué derechos y qué bienes, en qué calidad y en qué cantidad debemos garantizarle a todos los ciudadanos, sino también para, como el método es el mensaje, iniciar un proceso colectivo, deliberativo, participativo, en el cual contribuyéramos a dotar de mayor legitimidad y cercanía a este nuevo pacto social que estamos por empezar a construir. Y de esa perspectiva vivimos un momento difícil por una coyuntura especialmente dura. Vamos a tener meses y años de una crisis económica que va a golpear muy fuerte a los sectores más modestos. Todo un grupo muy importante y miles de familias que habían logrado superar la pobreza probablemente van a volver a caer en ella. Los desafíos del punto de vista del país son tremendos, pero no puedo sino decir que esto de asumir este proceso es una cuestión que siempre me ha entusiasmado muchísimo y que también me da esperanza respecto a lo que venga en el futuro, porque no sé lo que exactamente vamos a construir, no sé cuál es el resultado, pero lo que sí sé, y es lo que tiene que cambiar, es que el hecho de que lo hagamos de manera colectiva, participativa, más igualitaria, recuperando esa promesa de que si hay un momento en el cual todos los hombres y mujeres somos exactamente iguales, que es justamente cuando concurrimos con nuestra preferencia electoral, a mí eso la verdad es que me entusiasma muchísimo. Esperemos que así sea. Sí, estamos trabajando para ello. Bueno, a mí me gustaría saber a propósito de crisis, de crecimiento, ¿qué se transformó la democracia cristiana ya para que decidiera salir de ahí, o fuiste tú el que se transformó? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te motivó? La razón por la cual yo entré a la ADC tiene que ver con, ustedes son más jóvenes, pero tiene que ver con una historia muy bonita. Y es básicamente la historia de un grupo de personas con una inspiración fuertemente católica, que sin embargo deja el Partido Conservador para asumir una vocación política profundamente volcada a lo social. Y cuando nace la democracia cristiana, nace en un momento donde el planeta estaba dividido en dos grandes mitades, producto probablemente de la vigencia de la Guerra Fría. El mundo liberal, capitalista, por así ponerlo, y el mundo de la órbita más socialista. Y en ese momento se había instalado el que no era posible tener en un mismo proyecto político dos cosas que para mí han sido fundamentales durante toda la vida, que son libertad política por una parte y justicia social por la otra. Y la democracia cristiana es lo que representó en su origen, y eso explica esta falange que cruza las dos barras, un proyecto que hacía compatible la justicia social con la libertad política, y no por preferir una se iba a sacrificar la otra. Claro. Radomiro Tomic, lo decía de manera muy bonita.
en el tercer congreso ideológico del Partido Comunista Cristiano por allá por la década de los 60, cuando decía, somos quienes simultáneamente luchan por el pan y la esperanza. Y esa es la razón y probablemente la motivación que llevó a muchos, incluyéndome a mí, a militar en la Democracia Cristiana, un partido con una historia muy bonita, la historia de la chinalización del cobre, la sindicalización campesina, la promoción popular, y que sin embargo rápidamente fue asumiendo un rol distinto a la luz de los tiempos, algunas cosas de las cuales uno debe enorgullecerse, como fue probablemente la Patria Joven, la Revolución de Libertad, el gobierno de Frei Montalva, cosas de las cuales nos tenemos que avergonzar muchísimo, como la participación en el golpe de Estado. Y esa DC tiene una oportunidad con motivo de la recuperación de la democracia de conducir un proceso que era de suyo extraordinariamente difícil. Eran pocos los países que habían podido enfrentar un proceso de recuperación democrática después de una dictadura militar tan larga, con las dificultades que se hizo en Chile, y teniendo, diría yo, a lo menos un proceso pacífico, no exento de dificultades, intentando recuperar la libertad y al mismo tiempo haciéndose cargo de los graves problemas de justicia social que hay en nuestro país. Esa DC que tuvo un gran momento en la separación del Partido Conservador, que tuvo un segundo gran momento en el gobierno de Frei Montalva, en la Revolución en Libertad de la Patria Joven, y que tuvo un tercer gran momento en la recuperación de la democracia, yo llegué al convencimiento, para contestar tu pregunta, de que no iba a tener otro cuarto gran momento. Un partido que era más parte del pasado, que le había costado interpretar y asentarse en la realidad de un mundo moderno, mucho más líquido, con menos certeza, un partido más analógico que digital, para ponerlo en un lenguaje más coloquial, y que no lograba interpretar de manera adecuada cuál era la traducción de ese mensaje político a los tiempos de hoy día. Y en el intertanto, no solo yo siento que ese mensaje fue decayendo, lo sienten muchas personas. La ADC desde el año 90 a la fecha ha perdido casi 1,5 millones de votos desde el punto de vista de sus electores, sino que también yo creo que nosotros mismos fuimos cambiando, para bien y para mal. Y la política hoy día tiene menos centralidad en la vida de los ciudadanos de lo que tenía hace 20, 30 años atrás, y por lo tanto, de la misma perspectiva, uno tiene mayores espacios de libertad que hace que sea más fácil moverse sin lo traumático que hubiera significado para la generación de nuestros padres o nuestros abuelos. Yo dejé la Democracia Cristiana, fue un proceso duro, me dolió en lo personal, pero ni comparado con lo que le hubiera ocurrido a nuestros padres o abuelos después de haber tenido una cierta trayectoria pública, una fuerza política, haberla dejado. Dejar el partido era dejarlo todo. Todo lo que a uno le ocurría, la familia, los amigos, la vida social, era en torno al partido. El partido era una cultura política. Claro. Y eso no solamente en el PC, en la DC también, esta idea de la cosa católica, de los muchos hijos, de Cachagua, de los autos de 3 corridas, los estereotipos que se construían sobre las personas tenían justamente que ver con la cultura política. Y yo creo que, para contestar entonces tu pregunta, hubo un cambio en ambas dimensiones, en la DC y en la de muchos de sus militantes, incluyéndome a mí. Claro. Muchas cosas, instituciones, organizaciones que van transformándose, algunas quedan vigentes y otras se sucumben nomás, ¿cierto? De hecho, en ese sentido, quería hablar un poco de la institucionalidad como presidencial, del presidencialismo propiamente tal. Vemos que hay una especie como de decaimiento de esta institución, y mi pregunta básicamente va por el lado de qué tanto influye o qué tanto ha influido Sebastián Piñera en ese proceso. A ver, yo creo que tal como tú lo preguntas, Daniel, hay que hacer una separación. Como ustedes muy bien saben, Chile
adhiere a un régimen presidencial, pero no cualquier régimen presidencial, probablemente a uno de los más fuertes de América Latina, que es un continente que básicamente, al igual que el resto de América, sigue esta tradición, a diferencia de lo que ocurre en otros países, especialmente el hemisferio norte en Europa, donde campea el sistema parlamentario, incluso el sistema semipresidencial. Chile no solamente siempre ha sido o ha tenido una tradición muy presidencialista, sino que nuestro presidencialismo, incluso con todos los cambios que se le han efectuado, es mucho más fuerte que en otros países, lo cual ha generado ciertas dinámicas que son muy complejas del punto de vista político. Una de ellas es lo que en América Latina conocemos como los presidencialismos de minoría, es decir, gobiernos que tempranamente pierden la mayoría en el Congreso o que nunca la tuvieron, y por lo tanto se genera una permanente fricción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas parlamentarios semipresidenciales. Sea el absurdo incluso que gobiernos pueden llegar a tener menos del 5% de aprobación, como nos ocurrió en Chile con motivo del estallido social y el presidente y este gobierno, y a diferencia de sistemas parlamentarios semipresidenciales donde cuando los gobiernos pierden la mayoría se llama elecciones sin ningún trauma y se renueva la mayoría política, eso efectivamente aquí no ocurre. Y lo que originalmente se presentó como una cuestión interesante de contrapesos, creo yo, ha devenido una cierta parálisis. Porque entre otras cosas, cuando además estás en presencia no solamente de un régimen presidencialista, sino que un Estado tan centralizado y vertical como el nuestro, con pocos espacios de participación en otros ámbitos, como es la administración local, el tema de los alcaldes, los municipios. Ahora recién nos jactamos de tener elecciones de gobernadores de manera democrática, después de tanto tiempo, pero en realidad sabemos que la verdadera descentralización, incluso más allá de la política, es la fiscal y la administrativa, y respecto de eso no hemos avanzado un ápice, prácticamente en nada. Creo que ha contribuido efectivamente a deslegitimar el valor de ciertas instituciones. Pero como tú muy bien lo insinúas, alguien por ahí recordaba, y creo que en el último programa, incluso Comando Jungla, hablábamos de este tema, los cargos también están hechos por las personas. Y por lo tanto, voy a poner algunos ejemplos. La presidencia de Elwin y el nivel de dignidad que le da a esa figura es distinta a la que le ponía, y para no hacerme trampa en el solitario, es distinta a la que le ponía Michelle Bachelet, para no nombrar a Piñera todavía. Y no porque uno fuera mejor o peor, sino porque el estilo con el cual querían gobernar, la forma en la cual querían presentarse era distinta y muy legítima. En el caso del presidente Sebastián Piñera, yo creo que más allá de los estilos, voy a tratar de ser bien preciso en mis palabras, el hecho de que no tengamos ningún tipo de admiración moral por el presidente contribuye a una devaluación excesiva de la presidencia de la República, que primero resultaba algo graciosa cuando su primera administración hablábamos de las Piñera cosas, de cuando se salía del libreto, incluso algunas de ellas bien ingratas, como cuando, por ejemplo, asume la presidencia de la República sin haber todavía vendido las acciones que tenía una empresa estratégica y muy relevante para los chilenos, como es la línea aérea nacional, pero que ahora ha devenido, diría yo, en una cuestión incluso más patológica, en el sentido de no comprender cómo a ratos el presidente de la República es más parte del problema que de la solución. O dicho de otra manera, quien está encargado de resolver los problemas es el problema, muchas veces. Y esto lo discutimos con motivo del 18 de octubre, la cantidad de veces que el presidente enredó, confundió, generó ira, hizo retroceder. ¿Y para qué les digo con motivo de la pandemia? Donde entre la foto que se saca en la Plaza de la Dignidad o Plaza Baqueano, como la quieran llamar, lo que ocurrió con el funeral de su tío, ahora el tema de la compra de vino, más allá de los detalles, es no comprender
la importancia que significa ejercer un cargo de esta naturaleza cuando uno tiene que transmitir un ejemplo a los demás, cuando uno tiene que ser un referente, cuando uno, como lo dijo su propio ministro de Salud hace 2 semanas, la mujer del César no solamente tiene que parecerlo, sino que también parecerlo. Ese narcisismo propio del presidente, esa poca conciencia de la importancia de su cargo, esto de administrar el Estado como si fuera un patrón de fondo en su casa, en el ranco, a mí por lo menos me irrita muchísimo, te debo confesar, y he tratado de ser, no sé si objetivo, pero de ocupar las palabras precisas para que no se me salga probablemente la rabia acumulada que tenemos mucho, sobre todo en momentos tan difíciles que está viviendo el país. Sí, sí. Bueno, y también habla un poco de la sociedad que hemos construido, porque del hecho de que volviéramos a votar nuevamente por él, o se volviera a votar nuevamente por él, enfocado en el tema de que iba a hacer crecer la economía y no en su calidad moral, también habla de la sociedad que tenemos que replantearnos. Por supuesto, y como decía un argentino en esa frase que a todos nos cae mal, pero que yo creo que en algún minuto vamos a tener que hacer nuestra, uno también tiene los gobernantes que se merece. Y efectivamente, respecto a Piñera, nunca ha habido ni por sus más cercanos partidarios un juicio muy valorable en lo moral, en su comportamiento personal, en el desarrollo ético, tanto en la vida pública como en la vida privada, y como tú muy bien recuerdas, está puesto ahí por ser eficiente o por creer que era eficiente, poder resolver los problemas, y cuando eso se cae, vuelvo a mi punto, cuando la política termina siendo un problema solamente de resultados y se le desprovee su valor más simbólico, creo que nos encontramos en momentos como los que estamos hoy día. Mira, relacionado con lo mismo, acabamos de entender que Piñera, que el presidente Piñera, dentro de este presidencialismo exacerbado que tenemos aquí en Chile, es gran parte de la política chilena. O sea como sea, él manda mucho, el presidente aquí en Chile tiene mucho poder, él influye en los partidos políticos, influye obviamente en el Ejecutivo, influye por todos lados, es una gran parte de la política chilena, y cayendo él o decayendo él también decae la política chilena. Y también los que lo acompañan decaen en lo mismo. Lamentablemente la oposición, lo mismo. Entonces, ¿existe alguna posibilidad en que este nivel de la política chilena que está tan caído se levante en algún momento, en el corto plazo, en el mediano plazo, como se están viendo las cosas en estos momentos? ¿Podría ser? A ver, difícil. Voy a partir problematizando un supuesto de tu pregunta, Ignacio. Dale, ¿A qué me refiero? Me parece bien. Yo creo que tú tienes razón, es decir, cuando una figura tan trascendental como el presidente de la República lleva la política al nivel donde muchas veces la ha llevado, yo no sé si eso necesariamente impacta al resto del proceso político, que es lo que me gustaría creer, sino más bien, o más bien es reflejo del proceso político. ¿A qué voy? Creo que el deterioro de nuestro debate público, la manera en cómo lo afrontamos, el confundir muchas veces voluntad con voluntarismo, persistencia con porfía, incluso popularidad con populismo, el que la política esté convertida muchas veces en un concurso de popularidad, la frivolidad con que de repente se llevan los temas públicos, es una cuestión que venimos observando hace un buen tiempo atrás. Y creo que tú tienes un punto en que Sebastián Piñera es como la cereza de la torta, es la expresión más burda, probablemente más soez, más impúdica de ese deterioro. Ok. Pero yo creo que sería injusto no reconocer, como Denise insinuaba recién, de que hay aquí una responsabilidad un poquitito más colectiva. Lo quiero poner con una metáfora. Mira, si trajéramos a Chile a jugar al mejor equipo del planeta de fútbol, digamos, qué sé yo, el Barcelona, por nombrar alguno, con Messi, con Luisito, incluso con nuestro buen Vidal,
y lo hiciéramos jugar en una cancha llena de barro, donde nadie sabe cuándo la pelota sale, llena de hoyos, sin árbitro, probablemente luciría sumamente poco. Yo creo que lo que no ha ocurrido es que la cancha en la cual estamos jugando este partido está tan deteriorada que creemos todavía peregrinamente que por el hecho de cambiar a las personas, de cambiar a los equipos, esto se va a modificar de manera sustantiva. Y mi preocupación es que está tan deteriorado el espacio donde estamos dando este debate que incluso aunque trajéramos al mejor elenco, su rendimiento sería más o menos marginal. Y ahí voy a contestar tu pregunta. A mí me parece que el gran problema hoy día de la política no solamente tiene que ver con la legitimidad o la escasa legitimidad que la política profesional y la élite dirigente tiene, sino cómo es el proceso político se ha trasladado de manera muy fragmentada a otros miles de espacios de poder que la hacen inconducible, que la hacen impredictible, que hacen más o menos difícil el que como antaño pensábamos alguien pudiera liderar un proceso de esta naturaleza. Hoy día se hace más política, de la buena política, en la calle muchas veces, en una manifestación, en un mitin ciudadano, en una conversación como la que estamos teniendo, en una organización empresarial, donde sea, menos muchas veces que en la Cámara de Diputados o en el Senado, que es el seno republicano por excelencia, y para qué decir el gobierno. Es decir, tenemos una sociedad mucho más politizada que antes. Lo que sin embargo es que esa política se está haciendo de formas muy diferentes. Y yo fíjate que sí estoy esperanzado respecto a ese proceso. Es decir, los mayores niveles de transparencia, de involucramiento ciudadano, de que las personas, creo yo, si hay algo bueno que ha tenido todo esto, es que dejamos de creer en esa idea bien estúpida de que la política era algo como que discurría en piloto automático, mientras cada uno de nosotros podía desarrollarse en términos personales o profesionales. Claro. La política es una cuestión demasiado relevante para dejársela solo a los políticos profesionales. Y América Latina es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias, los más tristes experimentos fueron siempre antecedidos, pero siempre, de un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio institucional y dejaron en manos de pocos decisiones que nos conciernen a todos. Y por lo tanto, yo sí estoy esperanzado en el proceso político, porque estoy esperanzado en ustedes, en nosotros, en las personas, que comprendimos que la política y nuestro destino es una cuestión en la cual nos tenemos que involucrar y delegarlo solo temporal y de manera parcial a ciertas personas. Pero que incluso en esa delegación requiere una mayor presencia y compromiso nuestro respecto de lo que esté ocurriendo. Entonces, para contestarlo al revés, creo que lo que hagan los señores que están instalados en el Congreso o en el gobierno va a mejorar definitivamente la situación, no. Pero sí creo que el tipo de dirigentes que elijamos, o cómo apretemos, o delimitemos, o presionemos a quienes sí están temporalmente dirigiéndonos, eso puede cambiar mucho las cosas, y eso es lo que yo he visto con un signo de esperanza en los últimos meses. Gracias por tu respuesta. Me gustó la impugnación a mi pregunta. Muy bien. Fue un buen giro. ¿Por qué crees que en este momento la oposición o las oposiciones están tan debilitadas? Porque incluso se dice que no hay oposición, o hay oposiciones como la presidenta del Colegio Médico, personas que están fuera de la política. Bueno, a ver, yo creo que partiríamos justamente a propósito de la pregunta que me hacía Ignacio, yo creo que lo podemos conectar por ahí, a la pregunta que ahora me haces tú, Denise, en el sentido de, convengamos que hay una cierta distancia, desprestigio y cada vez mayor sospecha de los ciudadanos por lo que es la política tradicional, ¿ok? Y eso afecta sin distinción
a la izquierda, a las derechas, a las posiciones más moderadas de punta. Para ponerlo en términos provocativos, hay un conjunto de personas que están por escupir a los políticos, sea desde José Antonio Kast a a Gabriel Boric sin distinción. Ahora, dicho eso, me parece a mí que en el caso de la oposición concurren además ciertas agravantes, como diríamos los abogados. La primera es la ausencia completa de un proyecto político. Es decir, yo soy parte de esa familia y lo puedo decir con la mayor propiedad. La nueva mayoría nunca fue un proyecto político en el sentido como cada uno decentemente tendría que definirlo, es decir, como un conjunto de fuerzas políticas que, teniendo un diagnóstico común, acuerdan un cierto camino y un proceso de transformación que quieren ofertar al país para darle una mayoría social y política. Eso no fue la nueva mayoría. La nueva mayoría fue un acuerdo electoral, donde se juntaron personas que no creían en lo mismo, que no tenían el mismo diagnóstico, simplemente porque Michelle Bachelet brindaba una notable oportunidad de hacerse el gobierno nuevamente. Y en ese contexto, la ausencia de ese mínimo común, la imposibilidad de mirar y de confluir en un proyecto político con, no digo maximalista, con 3 o 4 cosas que sean fundamentales, es lo que hoy día acecha a la oposición. Tenemos, y al interior de lo que podríamos llamar la ex nueva mayoría, ya de suyo es bien patético autodenominarse ex nueva mayoría, pero salvando esa cuestión, en la ex nueva mayoría hay una división que no ha logrado resolverse bien entre lo que podríamos llamar la tradición social cristiana y la tradición social demócrata. Y esta nueva fuerza política que se creó entre el Partido Socialista, el PP y el Partido Radical es justamente expresión de eso y ya venía en el último acuerdo electoral. Agrégale todo un cierto sector de la ex nueva mayoría que ya en los hechos la dejó hace mucho rato, que es la vinculada al Partido Comunista, que también fue parte de la nueva mayoría por una cuestión más bien de carácter electoral, porque ¿qué podría tener en común, me parece a mí, Ignacio Walker con Tellier y Sumi sigue? Y a eso ahora agregamos una fuerza política emergente como la del Frente Amplio, con todas sus divisiones, distinciones, y por lo tanto no hay una oposición, hay varias oposiciones, y la mayoría de ellas, creo yo, además no ha logrado encontrar el tono, este tono. Pero, Sí. ¿le asignas algún protagonismo, algún rol al tema constitucional, al que todo choque y que todo sea inconstitucional, en que ellos se hayan sentido cómodo y se hayan quedado en la zona de confort y no hayan seguido insistiendo en un cambio constitucional mucho anterior o en proyectos que cambien las cosas porque no pueden? Lo que pasa es que cada día tiene La su pregunta, afán. o sea, ¿será eso en que se hayan acomodado, en dejar de ser una oposición tan fuerte porque choca todos sus proyectos con la Constitución actual? Yo, fíjate que, a ver, sería fácil que esa fuera la única razón. Esta sería, es como por así decirlo, uno podría exculpar las cosas que se hicieron mal durante los gobiernos de la concertación. Claro, podría simplemente decir, aquí se encontraron con una muralla, con un conjunto de enclaves, no tenían la mayoría, pero yo creo que eso sería poco honesto. Esa es una parte del problema. La otra parte del problema es que efectivamente, como tú insinúas, aquí hubo una suerte de achanchamiento, de acostumbramiento, de olvidar quién es tu cliente, para ponerlo incluso en términos mercantiles, quién es tu cliente. No surgió de ellos el llamado a hacer el cambio, que debería haber sido, surgió de la gente ya hastiada. Bueno, lo que pasa es que así funcionan los procesos políticos. Es decir, los procesos políticos son cada cierto tiempo un proceso de renovación de ese mandato. Y cuando los ciudadanos sienten que ese mandato se ha burlado, se ha traicionado, lo que hay es una, diríamos los abogados, una revocación del mandato. Y esa revocación o llega por la vía de las elecciones o llega por la vía de una presión como la que aquí asistimos de cara a un proceso muy particular que fue el que se inició el 18 de octubre. Pero incluso dicho así, hay una cantidad de partidos
y de fuerzas políticas que venían hablando hace un buen tiempo del tema de la Constitución, pero incluso eso no los exculpa respecto de otro conjunto de fallas, de pequeñeces, de comodidades, de mirarse el ombligo, que lo llevó finalmente, o nos llevó a una situación prácticamente parecida a la de Argentina en un momento cuando muchos ciudadanos lo que querían es que se fueran todos, sin distinción. Los de izquierda, los de derecha, los que estaban a favor de la Constitución, los que no, los que querían cambiarla, daba exactamente lo mismo. Había sido tal la inconsistencia y la rabia acumulada que al final, claro, como suele ocurrir en esto, pagan justos por pecadores, pero así son los procesos políticos también. Bueno, con Bachelet hay un acercamiento al cambio y quedó en nada. Quedó en nada y hay también una responsabilidad compartida. Mira, fíjate que cuando hablo de responsabilidad compartida, quiero una vez volver más a riesgo, ser majadero a los ciudadanos. Fíjate que Michelle Bachelet en segunda vuelta obtiene un porcentaje de votos nunca visto en la historia de Chile. Porcentaje en segunda vuelta. Y solo 4 años después, Piñera gana con la votación más alta que ha sacado la derecha en la historia de Chile. Es decir, algo también está pasando con los ciudadanos, con un grupo de ellos que se bandea sin mucho pudor de una u otra alternativa, y eso también tiene que ver con nuestro deterioro. No es que yo cuestione esas preferencias políticas, me parece muy legítimo, me parece muy legítimas cambiarlas también, y cuantas veces ellos crean, pero lo que denota eso es que probablemente no solo la oferta política está siendo poco seria, sino en la manera en cómo estamos votando y decidiendo, también deja mucho que desear varias veces. Sí. Claro. Evidentemente hay harto paño que cortar en ese sentido, como una reflexión de la sociedad misma. Ahora, en tanto estamos hablando de la oposición, ¿cierto? ¿Crees que exista realmente alguna posibilidad de que lleguen a ser gobierno o ser relevantes, por último, en las próximas elecciones? A ver, yo creo que más allá de lo que les comentaba antes, que había una caída general de valoración respecto de los liderazgos y las fuerzas políticas, lo que sí ha pasado, que es bien notable, es que no hay una alteración muy significativa en la correlación de fuerzas. Caen todos, pero caen todos más o menos parejos. Es decir, aquí uno no podría decir que a partir del 18 de octubre ganó la izquierda, perdió de la derecha o viceversa. Eso está por verse. Y lo que sí ha pasado es que pudiera haber un auge de candidatos independientes o algunos que no teníamos en el tablero, especialmente de cara a la elección presidencial. Pero para ponerlo en castellano, si la elección fuera este domingo, sería una elección más o menos reñida, como han sido las elecciones en general, el proceso político en Chile en los últimos 20 años, con una fuerza política centro-izquierda enfrentada a una fuerza política de centro-derecha, con el rol, insisto, que jugarían o podrían jugar estas fuerzas más laterales. Yo creo que lo que va a ocurrir, Daniel, es que esto se va a ordenar en torno a la esencia de la política, que no es otra que el acceso al poder. Y por lo tanto, en la medida que haya candidatos competitivos detrás de las coaliciones políticas, estas van a tener mucho mayores niveles de disciplina. En cambio, si esas candidaturas no afloran de manera competitiva, lo que se va a producir es la dispersión. Y casos estamos llenos, es decir, Evelyn Matei, candidata frente a Michelle Bachelet, fue un desastre al interior de la derecha porque se sabía que iba a perder lejos. Y en cambio, como te digo, como ponía antes, desde Ignacio Walker, Atelier, un altísimo nivel de disciplina detrás de la candidatura de Michelle Bachelet que iba a ganar. Y la última elección ocurrió exactamente al revés. La derecha mostró o exhibió altísimos niveles de cohesión y disciplina, porque era evidente que Sebastián Piñera tenía la primera opción, y al interior de la ex nueva mayoría, incluyendo el Partido Comunista, se vio mucho desorden, porque las opciones de Guillé iban mermando cada vez que se acercaba la elección. Y con el Frente Amplio, otro tanto, es decir, mientras estaba la candidatura de Beatriz Sánchez, todo un orden y homogeneidad prácticamente impresionante, y bastó que se instalara en el Congreso, que no hubiera un proceso electoral para que se empezaran a evidenciar las diferencias que hemos conocido.
Si hubiera alguien que lograra aglutinar desde los sectores moderados de la ADC hasta los sectores más vanguardistas del Frente Amplio, una candidata en primera o segunda vuelta, un candidato, efectivamente la centroizquierda podría ser competitiva, incluso podría ganar las elecciones. La pregunta es quién es esa persona. En algún momento se le ocurrió, y yo creo que ya está completamente descartado, especialmente de cara a la segunda vuelta, más que la primera, la posibilidad de una tercera vuelta a Michelle Bachelet. Pero entenderán ustedes que más allá de donde está mi corazón político, hablaría muy mal de nuestra democracia que esto fuera Bachelet, Piñera, Por y no haber Bachelet. otros candidatos. Claro, y Bachelet lo intentara de nuevo, y Dios nos libre que Piñera se entusiasmara por tercera vez. El duopolio Pero, ¿Y de Lavín? la purga. ¿Qué te parece Lavín? pero voy a eso al tiro. Pero, por ejemplo, el liderazgo de Isquia Siches u otros que pudieran transversalmente aglutinar en una cosa que no es igual, pero rima. Es decir, la candidatura de Beatriz, la candidatura de Guillén, entre otras cosas, fue justamente también la promesa de un liderazgo que venía fuera de la política. Claro. Y en ese sentido pudiera ahí ver una alternativa. Y Lavín, mire, yo me reí de Lavín toda mi vida. Y me he arrepentido y me he tenido que tragar cada una de las cosas que dije, primero porque es un político mucho más talentoso del que muchos de nosotros imaginábamos. Lavín ha muerto y resucitado tantas veces que incluso nos ha devuelto la fe a los más agnósticos, diría en este caso. Y Lavín logró entender algo muy importante. Lavín sigue reconociendo que es de derecha, que es católico, que es Opus Dei, que es militante de la UDI, pero sin embargo puede poner una bandera donde homenajea la diversidad sexual en el municipio, puede poner un tema tan peliagudo como es la integración de la vivienda social en las comunas más pudientes del país. Lavín es alguien que reemplazó o superó el eje de la izquierda a derecha, especialmente en su sector, y además esta derecha, a diferencia de la antigua derecha que creía en la uniformidad, en la homogeneidad, esta es una derecha mucho más concertacionista, si ustedes quieren. Es una derecha que entiende de que en su diversidad está la posibilidad de sumar para generar mayoría social y política. Y si la elección fuera este domingo, la primera opción la tendría Joaquín Lavín, que duda cabe. ¿Qué duda cabe? Más allá del... Necesitamos a alguien entre Jado y Lavín. Pero una pregunta cortita ahí entre medio. ¿Te da la sensación de que efectiva esa superación de la dicotomía izquierda-derecha de Lavín, que es Lavín realmente esa carta de la superación? ¿O es más bien quizás como lo que quiere mostrar? Es difícil saberlo, y como todas las cosas, Daniel, yo creo que hay un poquito de ambas. Es decir, me resisto a creer que estamos en presencia de una persona que tenía un talento tal que ha logrado disfrazar en cada sus actos y en cada sus actuaciones lo que hay detrás, que no es otra cosa que un conservadurismo intolerante, militante, como el que probablemente exhibía hace 30 años atrás. Yo creo que Lavín ha cambiado, como hemos cambiado todos. Ahora, por supuesto, me parece que en muchas decisiones de Lavín hay una cierta consideración táctica que tiene que ver con conectar con cierto público. De hecho, el que Lavín adhiera con la opción a prueba al próximo plebiscito para una nueva constitución es la mejor demostración de lo que te estoy diciendo. Dudo, pero puedo estar equivocado, dudo que en el fuero interno de Lavín él crea que el proceso constituyente es la vía para resolver buena parte de los problemas que como sociedad tenemos en cuanto a legitimidad, entre otras cosas porque Lavín es el área chica, Lavín es la administración del problema, Lavín es la contención, en la política cotidiana, local. Lavín no se mete, ni le gusta meterse en grandes cosas, pero entiende perfectamente que desde el punto de vista de lo que él representa, la única manera de allegar más adherente y no ahuyentarlo es justamente estar a favor del proceso constituyente. Y además sabe que no paga ningún costo, porque toda la derecha va a votar igual por Lavín, haga lo que haga. Podría estar Lavín por terminar con la monogamia, por incluso autorizar a que las personas pudiéramos tener relaciones sexuales con los animales, daría lo mismo, la derecha votaría igual por Lavín.
Sí, me da esa impresión. Pirincho, yo quiero traerte a una cosa completamente contingente, porque hemos estado viendo lo estructural, ¿cierto? Quiero bajar la pelota, área chica, completa coyuntura. ¿Cuál es tu opinión sobre el plan de protección clase media en relación al 10% que la gente está exigiendo de las AFP? Así de preciso. Sí, de preciso. A ver, la primera precisión, y siendo completamente consecuente con lo que les decía antes, tengo que hacer un disclosure. El estudio respecto del cual yo soy socio tiene un cliente que es una gran compañía de seguros que controla a una AFP. Y aunque no tiene que ver directo con la pregunta que me estaba haciendo, dado que me gusta ser súper estricto en esto, quiero poner ese hecho sobre la mesa antes de contestar. Se agradece. A ver, dicho lo anterior, yo creo que aquí tenemos dos discusiones que son diferentes. Toda la primera parte de los esfuerzos de los planes del gobierno estuvieron básicamente centrados en el tema comercial, en las empresas, en otorgarles liquidez, en fin. Y de muy temprano se echó de menos esfuerzos más importantes a las personas. Para tratar de ser justos, cuando uno va en defensa o ayudar a ciertas empresas, no necesariamente lo está haciendo por sus accionistas, sino por las personas que hay detrás, por los trabajadores, por los proveedores, por la cadena productiva, en fin. Pero dicho lo anterior, había una cierta deuda. Y que se había paliado en parte con ciertas medidas que apuntan a los sectores más vulnerables, como tiene que ser obviamente la política pública, pero rápidamente apareció lo que es obvio, y es que ciertos sectores de clase media se quejaban de que una vez más habían quedado desprotegidos. Los ricos, la gente que tenemos más privilegio, nos defendemos sola, la gente más vulnerable, política social, y los estratos más intermedios quedan relativamente vulnerados. Yo creo que el programa que acaba de poner el gobierno sobre la mesa a mí no me gusta. Y a mí no me gusta por algo que tempranamente apareció hoy día, porque básicamente lo que pone sobre la mesa es algo que está en la raíz de nuestro problema, y es que tiene que ver con las deudas, con la angustia que tienen muchas familias de no poder vivir el día a día, y en la desesperación contraen obligaciones sin después saber muy bien bajo qué circunstancias y cómo las van a poder absorber. Y esto además estuvo muy presente el 18 de octubre, cuando uno lo mira más allá de los temas políticos, más subjetivos, de esta idea de ciudadanos de primera y segunda categoría, en fin, cuando uno miraba en términos más objetivos económicos sociales, las demandas que había detrás del estallido social eran básicamente tres: salud, pensiones e ingresos o deudas, que es lo mismo para estos efectos. Y por lo tanto me extraña que la solución del gobierno haya sido nuevamente incrementar o proponer mayores niveles de endeudamiento. Yo entiendo que tiene que reactivarse el consumo, pero por la vía de que nuevamente los sectores más vulnerables terminen pagando o postergando el pago de esta crisis, creo yo no es la solución más efectiva. Y ahora voy a entrar a la parte polémica, porque yo no solo creo que se cometió un error ahí, sino que yo no soy partidario de que en términos generales las personas puedan retirar el 10% de sus ahorros de pensiones. Y voy a tratar de explicarme, porque sé que este es un tema bien difícil y probablemente todas las personas que nos están viendo, que nos vayan a ver hasta aquí, estaban relativamente conformes, y después de esto van a pegar un grito en el cielo. Pero los sistemas de previsión social se fundan sobre la base de una cuestión que es bien difícil entender, y que es la razón por la cual, entre otras cosas, la cotización es obligatoria. Y es que es muy difícil traer a valor presente expectativas futuras. Y por lo tanto, lo que hacen la mayoría de los sistemas de pensiones es organizar un sistema de ahorro forzoso para que en cualquier modalidad, digamos capitalización individual, reparto, mixto, solidario, después podemos entrar a eso, puede efectivamente garantizarse una mejor pensión para el momento en que esas personas dejen de poder ser activas. Yo creo que nuestro sistema de pensiones tiene muchos defectos,
pero el principal defecto que tiene es que nosotros no hemos negado a abordar una discusión que está detrás y subyacente a todo el problema que enfrentamos. Y es que es matemáticamente imposible financiar el último tercio de la vida de cualquier persona con lo que esta persona haya podido generar en el segundo tercio. Si lo dividiéramos, digo, en términos gruesos, en 3. Y por lo tanto, el Estado tiene un rol fundamental en subsidiar ya no solo a las personas que no han sido capaces de ahorrar lo suficiente, sino incluso a las personas que ahorrando todo lo que podían no van a poder tener una jubilación digna. Y eso lleva a sistemas de pensiones mixtos, a aportes de pilares solidarios, a que una parte del aporte adicional, como se está discutiendo ahora, pueda ir o no a subsidios cruzados, a sectores más vulnerables. Es que es muy... perdón. Me interrumpí. Termino con esto. Es muy mal visto. Ya. Termino con esto. La pregunta es, en este sistema, ¿vamos a resolver de alguna manera los problemas que tienen esas personas, dándoles la posibilidad de que echen mano a una parte de los pocos recursos que tienen? ¿Qué es lo que en realidad vamos a resolver que no pudiera resolver la comunidad representada por su expresión institucional que el Estado no tuviera que hacer ahora? ¿Por qué tendríamos que permitir que la gente ocupara sus propios ahorros para salir adelante respecto a una obligación que tenemos como comunidad política? No es que a mí no me guste la devolución porque afecta al sistema o evidentemente porque eso merma sus recursos, sino porque creo que nuevamente es trasladar la responsabilidad a las propias personas y no a la comunidad política y al Estado, que son los que en este momento tenemos que dar una respuesta. Entonces, cuando uno a alguien le dice endeúdate, lo que le está diciendo es yo te voy a facilitar que tomes de tu plata. Cuando uno le dice saca el 10%, nuevamente yo te voy a facilitar que tú nuevamente asumas el sacrificio. Pero la pregunta que hay detrás es ¿quién tiene que ponerse? En las dos alternativas se ponen los ciudadanos, ya sea o con un préstamo o con sus ahorros. Y eso sin ni siquiera mencionar el efecto que eso pudiera tener después. Entonces, yo sé que es poco comprendida esta posición, pero yo preferiría que el Estado se concentrara en resolver la situación de esas personas ahora, incluso desde el punto de vista de la temporalidad, y que hiciera más esfuerzo por mejorar las pensiones de esas personas. Pero lo que la regla de 3 me dice es que si ahora lo autorizamos a sacar ese 10%, no solo vamos a trasladar nuevamente la responsabilidad a ellos, sino que además vamos a permitir que se genere un daño que después va a ser irreparable. Yo no sé si ustedes lo ven igual o de manera distinta, me imagino que de manera distinta. Sí, o sea, es que igual se puede comprender un poco más o menos las magnitudes, porque en el fondo, claro, en discusión hay un tema de fondo muy grande, ¿cierto? Que también relaciona a las grandes empresas, a la gran industria. Entonces creo que el debate de fondo, como buena parte de la clase política sabe que la discusión de la AFP la llaman la madre del cordero no por nada, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, de fondo hay una discusión muy grande y que, claro, ahora por el tema de la crisis, se trata de abordar de una manera como un salvavidas, algo más rápido, algo más corto, pero la discusión en realidad creo que va de muy larga profundidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo y no tengo que decirle
que tengo severas objeciones a nuestro sistema de previsión actual, muy, muy grande algunas de ellas, y creo que hay una responsabilidad compartida en el Estado, en las políticas públicas, como también en la propia industria, en las propias empresas que fueron los que tuvieron, entre otras cosas, que haber advertido de manera muy temprana muchos de estos problemas que hoy día se están originando. Y creo que hay que hacerle muchos cambios al sistema. Pero lo que en general no me gusta, y ese es mi punto, es que en la solución de los problemas se traslade nuevamente la decisión o la responsabilidad a las personas como si solamente fuera una cuestión que le atañe a ellos. Esta es la diferencia que yo tenía con mi amigo Fernando H. cuando decía, bueno, pero si la plata es nuestra, podemos sacarla. A mí me extraña que Atra siga un argumento que debe ser de las cosas más individualistas que he escuchado. Por supuesto que la plata es nuestra, pero hay muchas cosas que son nuestras o hay muchos compromisos que tomamos en pos de organizar nuestra vida en comunidad, y el ejercicio de nuestro derecho a propiedad no está por encima de ella. Y desde esa perspectiva me encantaría que la discusión fuera cómo mejorar, cómo primero reformamos el sistema, y segundo, mejoramos las pensiones, a cómo renunciamos a la mejora del sistema y le decimos a la gente, ¿sabe qué? Agarre su plata, rásquese con sus propias uñas y que le vaya bien. Porque además, igual, en 20, 30 años más, para muchas personas que hoy día tienen 40, 45 años, la comunidad política va a tener que hacerse cargo de esas personas y no las vamos a poder dejar votar. Sí, lo que pasa es que también tiene que ver con lo anterior que te mencionaba de la sociedad. La sociedad chilena está acostumbrada a que es muy mal visto que el Estado les tenga que dar dinero a las personas. Entonces, en la lógica de sacar de tus propios fondos de la AFP va en sintonía con eso, ya que tienes que rascarte con tus propias uñas, no te queda otra. Entonces, para mí sería la última opción recurrir a esos fondos, la última. La primera es el Estado, y también me surge mucho la inquietud de por qué nosotros creemos que es tan mal visto que el Estado te provea de ayuda. Con el tema me llamó la atención en Twitter con Marcela Sabat, la atacaron pero muchísimo por el tema del postnatal de emergencia, porque la gente decía que estaba botando el dinero en este tema del postnatal. Entonces, me surge esa pregunta de por ¿es legítimo que el Estado le dé plata a sus ciudadanos, le dé dinero, invierta? ¿Es legítimo? ¿Por qué está mal visto aquí? Es decir, Todo al 60% más pobre es bien visto. No solamente es legítimo, es decir, ¿qué es el Estado si no es la construcción jurídica respecto al cual organizamos la autoridad de la vida en comunidad? El Estado somos nosotros. Entonces es tan ridículo esto como que alguien cuestionara el hecho de que colectivamente nos diéramos beneficios. Si eso es. Es decir, cuando pagamos impuestos, ¿para qué cresta pagamos impuestos? Si no, entre otras cosas, además de beneficiarnos del esfuerzo colectivo, de poder proveer y ir en ayuda de las personas que más lo necesitan. El Estado no es el presidente, el Estado no es el gobierno, el Estado no es el parlamento. Esos son representantes temporales de un poder que nosotros hemos entregado, de las personas que pagamos impuestos todos los días, incluso las personas más modestas, cada vez que van y compran algo, pagan impuestos. Y por lo tanto, el hecho de que esos impuestos se devuelvan de alguna manera a los ciudadanos y en especial vayan a fortalecer y apoyar a las personas que más lo necesitan, es una cuestión absolutamente obvia. Si a ratos pareciera que este desdén respecto de los aportes del Estado fuera como si fuera la plata ajena. Si la plata del Estado es plata nuestra, es plata de la propia gente a la cual se está ayudando. Entonces, por eso, yo al igual que tú, si efectivamente no hubiera ninguna otra alternativa y la única manera de dar liquidez y poder ayudar a esas personas fuera que retiraran un porcentaje de sus fondos de pensiones, ok. Pero lo que sí, que el Estado, no un banco, no ellos mismos, que el Estado se comprometa a devolverles esa plata antes de que jubilen. Porque si no estamos dando la peor de las señales. Estamos dando una vez más la señal individualista de que lo que a ti o a cualquiera de nosotros le ocurre es problema de la persona y no es problema de todos.
Y por eso yo prefiero Exacto. ensayar toda otra alternativa antes de recurrir nuevamente al retiro, o para qué decir, a darles préstamos, aunque sea con bajas y no las tasas de interés. Eso me parece una vergüenza. Gracias. Bueno, he pasado por todas las sensaciones de rabia, de enojo, de todo, ahora estoy como en el absurdo, es como que ya, es como pasamos a que sean las cosas ya absurdas. Mi pregunta siguiente se relaciona con las empresas, como mencionaba Dani. Tú has dicho que te parece legítimo de la legitimidad de la empresa privada, de la industria privada. ¿Nos puedes profundizar un poquito en eso? ¿Respecto en general o en el tema previsional? En general, tu frase fue esa, la sacamos de un contexto de, Sí, no sé si mira, está descontextualizada o, pero no, investigando un poquito en tus dichos, nos sí, llamó yo la en atención esta frase. general, pese a que evidentemente provengo de una cultura política, yo no miro y nunca he mirado con desdén ni con sospecha a la actividad privada, muy por el contrario. Siempre me ha parecido que en la actividad privada en general hay un cierto motor de creación, de imaginación, de innovación, de impulso, que es una cuestión creo sumamente relevante en cualquier sociedad. De hecho, siempre además he sido un gran creyente de los cuerpos intermedios, de las organizaciones ciudadanas, no, así como defiendo el Estado para muchas cosas, creo que el Estado debe dejar espacio para otras cosas, y una de ellas por de pronto tiene que ver con la actividad privada. Y en general no tengo un juicio negativo sobre la mayoría de las personas que realizan esta actividad. Lo quiero decir sinceramente. Lo que sí me parece es que hay un cierto grupo de personas que ha monopolizado la representación de los empresarios durante mucho tiempo, de manera de facto, formal, que le han hecho un flaco favor a la causa. No solamente por un empresariado que durante mucho tiempo estuvo muy politizado y más pendiente de defender y proteger sus privilegios, sino también porque yo creo que le ha costado comprender que en el mundo moderno la función de una empresa no es solamente generar riqueza, por eso dar trabajo, tener utilidad y pagar impuestos, que todo eso podríamos definirlo como valor privado, sino que la mayor demanda hoy día respecto a las empresas es que justamente generen valor público, es decir, que sean importantes para los ciudadanos en el proyecto de construcción nacional. Y de esa perspectiva, una empresa genera valor público cuando a mí como ciudadano me importa, aunque esa empresa no tenga nada que venderme, yo no tenga nada que comprarle. Y creo que esa mirada de los empresarios ha ido cambiando, pero ha sido extraordinariamente difícil. Las encuestas muestran una valoración más importante del mundo empresarial en los últimos meses, especialmente también vinculado a la crisis, al emprendimiento, a la situación de las pequeñas y medianas empresas, pero no tengo un juicio, te diría yo, negativo sobre los empresarios y las empresas en general. Sí respecto a alguno de ellos, pero así como no me gusta hacer generalizaciones en la política, tampoco me gusta hacerla con los empresarios ni con las organizaciones de la sociedad civil. Claro, claro. Dentro de ese marco, bueno, hablando del empresariado, ¿cierto? Tenemos un alto empresariado que tiene un gran poder de influencia en la política, ¿cierto? Como lo sabemos bien, ya casi de una manera transversal, bien instalado, bien instalado, y que ha provocado diversos problemas en diversas áreas. Y mi pregunta es, ¿puede en Chile ser regulado ese poder de influencia del empresariado, del alto empresariado chileno en la política? Mira, esto es una discusión bien interesante. Yo la tomaría por lo siguiente lado. Durante mucho tiempo hemos venido hablando de la desigualdad como desigualdad de ingresos, desigualdad económica, ¿no es cierto? Y hemos discutido justamente el rol del mercado, de los empresarios. Yo sostengo, a propósito de tu pregunta, que la desigualdad más grave que hay en Chile no es la desigualdad económica y social, sino más bien que esa es consecuencia de una desigualdad anterior.
que es una desigualdad política, es decir, la simetría del poder no solamente económico y social, insisto, sino que político y cultural. O como lo llamábamos antes, la democracia no representa hoy día de manera equitativa los intereses de todos los ciudadanos. El gran problema de los empresarios no es que defiendan sus intereses, como los podríamos defender cualquiera de nosotros, una organización política, social, sino que en la defensa de esos intereses tengan privilegios, tengan vía rápida y además lo hagan fuera de la publicidad del foro ciudadano. El reclamar un trato diferente, el muchas veces sentirse que están por sobre las reglas y que su voz es más importante y más legítima que las otras personas o grupos, es probablemente lo que tenemos que cuestionar. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo se regula esto? Bueno, nuevamente se regula esto cuando la política no se subordina al mercado, sino más bien al revés. Es el mercado el que se subordina a la política. Es el mercado y la política la que se subordinan al control ciudadano, a cuando le exigimos a los empresarios que participen del debate público de la misma forma que la hacen otro tipo de organizaciones, sea sociales o políticas, como lo hacen los partidos, como lo hace Noma AFP, me da exactamente lo mismo. Y que el foro republicano uno salga a batallar por seducir en igualdad de condiciones a otros en las ideas, y no primen dos cosas que han sido nefastas de cara al poder empresarial. Primero, la excesiva influencia del dinero en la política chilena, que ha sido un tema trascendental y de la cual todavía no logramos resolver pese a todos los cambios que hemos hecho. Y segundo, la posibilidad que tienen estos grupos más poderosos de saltarse las vías de deliberación democrática para efectos de conseguir decisiones o evitar se tomen acciones que vayan contra sus intereses. Si uno lograra resolver esas dos cosas, que nuevamente no es otra cuestión, que es que la política gobierna el mercado y no al revés, creo que ni siquiera habría necesidad de regular el cómo participan en el debate los empresarios, sino más bien quedarían sujetos a la deliberación propia de todos los ciudadanos, como debería ser en una democracia. Justamente la misma vara. Pirincho, te quiero hablar de un súper empresario, que bueno que es el empresario, que es el empresario que nos gobierna también, y quiero hacerte una pregunta en un tono un poquito más relajado. Quizás la respuesta no sea tan relajada, pero bueno, aquí vamos. Mira, ¿tú eres de los que no quieren que caiga Piñera antes del término de su administración, por las razones que tú nos irás a especificar, o feliz le darías un par de empujones? Entre la pregunta anterior y esta voy a quedar como un momio perdido, pero no quiero que caiga el gobierno, no Piñera, no quiero que caiga el gobierno porque pertenezco a esa generación que vivió el no tener democracia, que padeció, no en términos personales, gracias a Dios, pero vio cómo este país padeció lo que significa no tener libertad, no tener democracia, no tener instituciones y estar sometida a la arbitrariedad y al horror, en este caso, de cualquiera que tiene el poder suficiente para someter a la voluntad ciudadana. Y como este es un país que tiene democracia desde antes de ayer, literalmente desde antes de ayer, es que yo quiero que Piñera termine su periodo. Y no lo quiero por él, sino lo quiero por el país. No lo quiero por él, sino porque lo creo bueno para nuestra democracia. Pero y además puede ser el gobierno sin que sea antidemocrático por la vía de la Fuerza Armada, puede ser a lo mejor por lo que la gente dice de su estado de salud, o una acusación constitucional. No necesariamente tiene que ser por la vía armada, la pregunta que te hacía Ignacio. Es que todas las otras cosas que tú me estás poniendo son bien hipotéticas. Cuando yo no estoy hablando de un problema legal, sino que estoy hablando de las consecuencias políticas. Si el presidente, qué sé yo, renunciara por su estado de salud, claro, estamos enfrente a un caso de fuerza mayor. Si el presidente se viera inhabilitado por otra razón, o incluso renunciara, también, Denise. Pero yo creo que sería un desastre que un presidente no terminara su mandato. Con toda la animadversidad que le tengo a este presidente, que es conocida y pública.
Y claro, si nosotros tuviéramos un sistema diferente, como lo que hablábamos al principio del programa, un sistema parlamentario, semipresidencial, que significara que estas cuestiones pueden hacerse de manera no traumática, que se llamara un proceso electoral, sería completamente distinto. Pero además creo que este es un país que está muy polarizado, no sus ciudadanos, su élite está muy polarizada. Y mientras no encontremos un mejor sistema, a mí, por convicciones casi democráticas, este es un presidente que a mí me carga, no voté por él, no votaría jamás por él, pero ganó la elección y la ganó con alto nivel de mayoría y por lo tanto quiero que termine su mandato y que los ciudadanos se pronuncien de alguna forma en las urnas y de esa manera cristalicen la evaluación que ya los hechos hicieron de este gobierno. O sea, además, para decirlo en castellano, chiquillos, este gobierno se acabó el 18 de octubre. Si lo que hay de aquí hasta que termine es tratar de flotar nomás, en una suerte de connivencia entre poder ejecutivo y poder legislativo, donde están todos haciendo los esfuerzos para llegar a la orilla, pero ya no va más. Entonces, si ya no va más, no le agreguemos adicionalmente la complicación de tener que resolver por una vía que no sabemos muy bien cómo, porque además, si mis cálculos no me fallan, como ya llevamos más del periodo en cuestión, si el presidente por alguna razón quedara inhabilitado, sería el Congreso el que eligiera a su sucesor. Para Pero que que está sería Blumer primero y luego no, pues, por el ojo, plazo ya sería el Congreso. por el plazo ahora sería el Congreso. Si hubiera, tú tenés razón, si hubiera sido antes de los 2 años, no me acuerdo la fecha exacta, el ministro del Interior asume de manera temporal y está obligado a llamar a elecciones. Ya, ahí bien. Pero Ahora Denise, ya. si se va ahora, es este Congreso, Exacto. con todos los problemas de legitimidad que tiene, que es la razón por la cual no queremos que sea tampoco el órgano constituyente, ni mucho menos, el que va a elegir a la persona que asuma de presidente sin elección ciudadana tiene que terminar el periodo. Es decir, mi otra razón para que quiero que termine este gobierno, porque creo que la solución podría ser incluso peor Pero es lo que yo que les lo que tenemos comentaba. ahora. Ajá. Pirincho, en este momento, que ya estamos llegando casi al final, nosotros cambiamos un poquito el esquema de este programa. Nosotros tenemos un juego, es una tradición ya, en todas las entrevistas tú lo vas a poder ver si te das la lata de ver las entrevistas. Esto se llama bonus track. Son una serie de nombres o conceptos que te vamos a decir y tú nos vas a comentar lo primero que te salga de la garganta. Sin Lo pensarlo primero. mismo. Sí. Sin pensarlo mismo. Ya, no necesariamente una palabra, no necesariamente una palabra, pero sin pensarlo. El espontáneo. Pues, gracias, lo que te salga. Acto reflejo, lapsus lingüe si quieres. Ok. De acá nos el primero es plebiscito constitucional. Apruebo, con convención constituyente, todo elegido democráticamente y además va a ganar y con harta distancia. Perfecto. No, yo tengo ahí algo, bueno, te lo dejo para ti. Carlos Larraín, RN. Pintoresco, gracioso a ratos, patético en otros, pero es parte del pasado. Fuad Chain. Uf. De dulce y de agraz. Talentoso, escurridizo, ladino, frío, práctico. Ricardo Lagos. Fue mi jefe. Le tengo mucho cariño y admiración, pero más analógico que digital. Que discutamos cómo quedarán los libros de historia, pero no respecto al rol que pudiera tener ahora o en el futuro. Perfecto. Michelle Bachelet.
Tengo sentimientos encontrados con ella. No la siento una persona políticamente muy cercana y sin embargo creo que en su segunda administración se dio el proceso de cambios más significativos a la manera de la política pública, probablemente desde la dictadura militar. Para Y bien, por, ul- en el caso de Para Bachelet. bueno, y por último, este sí es un concepto, derecha chilena. ¿Te estamos poniendo un problema? Estoy tratando del más adecuado. Mm, Cambia para que nada cambie. Qué buen concepto, muy buen buena concepto. frase. Pirincho, ha sido un excelente momento para nosotros tres, honestamente te lo puedo decir. Te doy las gracias a nombre de Denise, de Daniel, a nombre mío, del programa Micrófono Ciudadano dentro del Movimiento de Representación Ciudadana. Muchas gracias por tu tiempo, por tu honestidad, porque se nota que has sido muy franco con nosotros y eso es impagable. Muy, Muchas muy gracias a agradecido. ti, Ignacio, gracias a ti, Denise y Daniel. La verdad es que ha sido un placer conversar con ustedes y los aliento de verdad a que sigan haciendo este esfuerzo porque cuando uno mira cómo están las cosas y vuelve a poner la responsabilidad de los ciudadanos, esfuerzos como el que ustedes hacen, no solamente tener esta conversación, de invitar a otras personas, de tener miradas distintas, de poder divulgarla, conecta con un sentido republicano y ciudadano que estaba bien extraviado. Y o lo rescatamos nosotros, los ciudadanos, o no lo va a rescatar nadie. Así que muchas gracias. Muy Gracias. amable. Gracias por tu palabra. Bueno, y eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que nos vean, espero que nos vea Pirincho dentro de poco cuando mostremos esta entrevista en YouTube. Buenas Muchas noches a todos. Nos vemos. Buenas noches. Que gracias. estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao.